Gloria a Dios. Dios le bendiga esta tarde. ¿Quién vive? Y a su nombre. Dele palmas a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. El que vive y permanece para siempre. Gloria a Dios. Sea, como dijo Rob, su nombre bendito, ¿verdad? Porque Él es el que nos tiene aquí y gracias a su voluntad, gracias a su poder, podemos estar, ¿verdad?, en este lugar, bendiciendo y glorificando el nombre de Cristo. Qué bueno es, ¿verdad?, Dios con nosotros, que nos ha dado vida y vida en abundancia. Quiero que vaya conmigo ahí a Génesis. Génesis 15 y el versículo 13. Gloria a Dios. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años. Verso 14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Ahora Éxodo capítulo 2. Quiero que leamos Éxodo también. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 2. Lo tenemos, ¿verdad? Verso 23. Dice así su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Verso 24. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Aleluya. Padre, en esta hora te doy gracias, papá. Gracias te doy, mi Señor, por una oportunidad más que me permites, Padre, de predicar su santa palabra, Señor amado. A la honra y la gloria suya, Señor. Tome el control, Señor, de nuestra mente esta hora de la tarde, papá, y lo que pueda hablar sea a través de tu Espíritu Santo. Que tu guianza esté, Señor, bajo su control esta tarde, Padre bello, porque su palabra es bendita, su palabra es viva y eficaz, Padre bello. En esta hora te presento mi vida, te presento esta congregación, Padre, el cual necesitamos, Padre, ese fundamento y ese refuerzo a diario, Padre, porque es el pan de vida para nuestra vida, Señor. Te damos gracias por cada oportunidad que nos permites, Padre, de tenernos con salud nuevamente en este lugar, y así, Santo Espíritu, que lo dejo a usted, Señor, tomando el control esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Hay poder en Cristo. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a hablar esta tarde bajo el tema, y es una pregunta que mucha gente se hace en la actualidad, ¿verdad? Y tal vez aquí no hay, usted diga aquí no hay, porque lo que voy a decir mucha gente se la hace, ¿verdad? Inclusive gente que conoce de Dios, inclusive gente que está, ¿verdad?, en una iglesia, muchas veces se la hace, pero esta tarde quiero predicar bajo el tema: ¿dónde está Dios mientras sufrimos? Esa es una interrogante, ¿verdad?, que mucha gente se la puede hacer, y esta pregunta también mucha gente se la hace no creyente, ¿verdad? Y dice: ¿dónde está Dios cuando sufro?
¿Dónde está Dios cuando paso estas dificultades? ¿Se acuerda que leímos Génesis 15:13? ¿Verdad? Y le dijo Jehová a Abraham que iba a morar, ¿a dónde? En una tierra ajena. ¿Cuántos años? 400 años. El pueblo de Israel fue esclavizado por 430 años. Ahora, los propósitos de Dios son perfectos, son reales, pero mucha gente a través del dolor, del sufrimiento, muchas veces ha llegado a preguntarse, ¿qué está pasando conmigo? El Egipto en la actualidad representa al mundo. Egipto presenta un mundo de esclavitud donde mucha gente es esclavo del pecado. Mucha gente es esclavo del alcohol, ¿verdad? Mucha gente es esclavo del adulterio, del pecado, de la fornicación espiritual y se pregunta, ¿cuándo voy a salir yo de esto? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que no me escucha? Mucha gente ha llegado a preguntarse, inclusive gente que tiene años de estar congregándose y que tiene años de estar en su iglesia. Y a veces se ha preguntado, ¿qué será? Y mucha gente ha llegado a renegar de una fe que le ha sido dada. Esta tarde vamos a predicar dónde está Dios mientras sufrimos. El pueblo de Israel, dice la palabra, que pasó ese tiempo de esclavitud y ellos clamaban dolidamente porque Dios lo liberara. Ahora yo le voy a decir algo, Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia, pero sabe que la voluntad de Dios está condicionada a su propia voluntad. Mucha gente quiere que Dios haga las cosas cuando Él quiere, y no es así. La palabra de Dios dice que es conforme su voluntad. Él tiene un propósito para su pueblo. Ahora, hay gente que gime, que mucho gime a través del mucho dolor, pero según este estudio hay mucha gente que no gime a Dios. Hay mucha gente que se queja de dolor, pero esos ruegos no van directamente a Dios, sino que van a intermediarios, sino que van del médico, sino que van del brujo, sino que van del hechicero. Y nosotros como creyentes tenemos que gemir, pero a un Dios vivo, a un Dios eficaz, que es un Dios que está ahí en el momento que nosotros pensamos que no está, es cuando más cerca está. ¡Aleluya! Vivimos en un mundo donde la palabra describe que somos como ovejas en medio de lobos. Pero así estamos. Aprendamos a vivir en este mundo y tratemos de que esos ruegos vayan directamente a Dios. Mucha gente a través de este tiempo gime a Dios por una respuesta y pueden pasar años, 5, 10 años. Usted y yo no conocemos la voluntad de Dios. Él sabe perfectamente cuál es el propósito que tiene para cada vida. Este pueblo tuvo que gemir y gemir y gemir. A los cuantos años el Señor no se había olvidado de ellos. ¿Sabe qué? Nosotros nos olvidamos de Dios. Mucha gente ha pactado con el Señor. Mucha gente ha pactado con el Señor. Pero cuando el Señor le cumple, dice que se olvida. Dice que se aparta. Mucha gente gime porque Dios responda lo que quiere, y cuando Dios lo hace, se olvida del Señor. En este mundo hay mucha gente que a través del dolor y a través de ese sufrimiento le promete a mi Padre Celestial servirle. Y cuando se cumplió su petición, tira la toalla y regresa a donde estaba. ¿Verdad? A través del sufrimiento y dolor. Pero hay otra que está clamando porque vivimos en un mundo de dolor. Egipto para aquellos era un lugar de dolor, era un lugar de esclavitud donde sus trabajos
dice la palabra que eran totalmente pesados, a tal grado que ellos llegaron a renegar si en verdad había o no había Dios, ¿verdad? Muchos de ellos empezaron a dudar de la soberanía de Dios, que por qué no actuaba. Dice, por cuanto ha sido un escenario de dolor, no ha sido pocas las veces que alguien en el silencio del corazón o en una voz audible ha hecho este desesperado reclamo. Para muchos es inconcebible el silencio de Dios frente al clamor humano. Hay gente que ha asumido una actitud de rebeldía pasiva o activa, dando lugar al endurecimiento del corazón. Hay gente que cuando no le llega una respuesta, lo que hace es que el corazón se le endurece. ¿Por qué? Porque todavía no ha conocido cuál es la voluntad de Dios, dando a que su corazón se le endurezca, porque no ven ninguna actuación divina para detener el sufrimiento y calmar el dolor. Pero es esto de todo cierto, que Dios indiferente a nuestra condición y miseria, la importancia al sufrimiento o no a la manera como Dios se ha movido en la historia buscando al hombre. ¿Sabía usted que Dios siempre ha estado interesado en tener una conexión con el hombre? El que se apartó de Dios fue el hombre, ¿verdad? Porque Dios siempre, dice la palabra, que ha estado cerca y siempre ha buscado al hombre. Siempre lo ha buscado, pero el hombre se ha apartado de él. En su condición perdida, hasta llenarlo con sus bienes eternos, nos muestra cuánto le importa a Dios el dolor humano. Dios, cuando nosotros estamos pasando esos momentos difíciles, Dios siempre está allí. Ahora, no siempre Dios hará algo cuando usted quiera, porque la palabra dice que es conforme a su voluntad. Es conforme su voluntad. Como creyentes debemos de entender que no podemos, ¿verdad?, llegar a creer que Dios no está con nosotros, sino que bajo su voluntad está el propósito de Él. Gloria a Dios. Si el propósito de Él es sanarlo, lo va a sanar. Y si el propósito de Él es llevárselo, se lo va a llevar. Sí. Pero Él nunca olvida. Dice el texto ahí que Jehová se acordó de quién, de su pueblo, y dice que los reconoció. Oiga bien, no es que Jehová se había olvidado, había un propósito de que esos varones, de que esas mujeres, de que esos niños tenían que pasar una esclavitud por más de 400 años hasta que esa generación creciera, pero Dios nunca se había olvidado de ellos. Déjeme decirle que a través del sufrimiento mucha gente ha renegado de un Dios vivo, de un Dios capaz de cualquier cosa, pero que sea bajo su voluntad, que sea bajo el marco de la obediencia también, porque dice la palabra de Dios que el Señor no se olvida de nosotros, nosotros terminamos olvidándonos de Él. Imagínense que mi Dios es tan misericordioso que dice que Él, cuando un pecador se arrepiente, dice que no se acuerda de los pecados pasados, presentes y futuros. Pero si un hombre y una mujer promete algo, esa mujer o ese hombre se puede olvidar del pacto que ha hecho con el Señor. Porque mucha gente ha venido aquí a hacer pactos. Mucha gente ha venido aquí a hacer pactos con el Señor, ahora no la vemos. ¿Por qué el Señor te acordó de ese pueblo? Si usted leyó el texto, dice que se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Se acordó de un pueblo rebelde, de un pueblo que le fue infiel, de un pueblo que le desobedeció. Pero Dios nunca olvida. Él nunca olvida, siempre está ahí. Siempre está pendiente. El clamor y el sufrimiento sube a su presencia. Dice que ese clamor subió. Y el Señor utiliza a un varón llamado Moisés.
para llevar a cabo su voluntad, tenía que haber alguien que verdaderamente estuviera sujeto a cumplir la ordenanza de un Dios vivo, de un Dios capaz de hacer cualquier cosa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A su crecimiento y progreso, la mano con que fueron sometidos tuvo que ser férrea, inclemente, de modo que en su amarga servidumbre los israelitas clamaron pidiendo auxilio. Como venimos diciendo, mucha gente está ahora aquí en Cristo, pero usted quisiera que su familia esté aquí, no lo está. Hay dolor. Usted está clamando por su hijo. Usted está clamando por su familia. Porque no es nada fácil que alguien de nuestra familia esté pasando eso y usted gime y usted se pregunta, ¿pero por qué? Porque la voluntad de Dios es otra. A su crecimiento y progreso, la mano con que fueron sometidos tuvo que ser férrea e inclemente, de modo que en su amarga servidumbre los israelitas clamaron pidiendo auxilio, y en ese clamor llegó hasta el cielo. Lo que pasó el pueblo de Israel en Egipto nos recuerda que este mundo es un mundo de clamor, un mundo de dolor, un mundo de sufrimiento. Váyase a un hospital usted y solo hay dolor. Mire una cara de una persona que esté cuidando a un paciente. Allí no hay felicidad. Allí lo que hay es dolor. Allí lo que hay es dolor, sufrimiento. Y muchas personas gimen, muchas personas claman por una liberación, por una sanidad. Dice, mucha gente está esclavizada. Y mucha gente clama desesperadamente por una sanidad que tenga en su carne, por una sanidad carnal, que usted quiera que su familia, que su madre, que su esposo, que su hijo, y usted clama. Ahora, ¿quién le clama a usted? Ahora, ¿quién le clama a la gente? Porque hay que ponernos en este punto, porque el mundo está lleno de dolor. Dice, el enfermo clama porque se le colme o se le quite su dolor. Y eso es así. El preso clama por quedar libre de su prisión. El hombre o la mujer clama porque quieren quedar libre de alguna pasión indebida. Lo mismo hace el joven que ha quedado atrapado en las garras de alguna esclavitud, vicio. Usted mira gente en la calle que anda drogadicto, que anda bonito. Hay gente que no quiere estar así. Hay gente que no quiere estar, aunque a él le gusta tomar. Si usted le pregunta, ¿te sientes bien donde estás? No me siento bien. Quisiera salir de aquí. Clama, busca ayuda, pero pareciera que no lo hay. Pero hay un Dios que nunca deja de estar pendiente de su pueblo. Cuando nosotros creemos que Dios no está, es cuando más cerca lo tenemos. Gloria a Dios. Porque quieren quedar libres de alguna pasión indebida. Lo mismo que el joven que ha quedado atrapado en las garras de alguna esclavitud, vicio. Hay clamores en la familia por la actitud de desobediente o irresponsable de sus hijos. Hoy las madres viven una vida tremenda en sus casas porque los hijos de hoy son desobedientes. Y los que están aquí, que Dios los bendiga, les dé fuerza. Aleluya. Porque muchos no están aquí. Muchos allá están con el teléfono. ¿Verdad? Que Dios bendiga, pero usted está clamando por ese joven que está allá. Porque usted no quisiera verlo. Y de repente él quisiera ser diferente, pero está esclavizado. El diablo lo tiene esclavizado, el faraón lo tiene esclavizado. Dice que el faraón tenía que gente esclavizada. Y Dios le mandaba una plaga, y cuando estaba la plaga, y decía, hoy lo voy a dejar ir.
Y cuando pasaba la plaga detenía y yo dije, no lo vuelvo a dejar ir. Venía la segunda y continuaba. Cuando estaba en el dolor, él parecía que lo dejaba ir. Pero esa gente estaba esclavizada. Así mucha gente en este mundo vive una vida de esclavitud. Vive una vida de esclavitud. Pero ¿qué debemos de hacer ante esto? Pues creerle al Señor, creerle a sus promesas, porque las promesas de Dios están ahí. Dios oye la angustia de los que claman, y oyó Dios el gemido de ellos. No hay una palabra que pudiera aplicarse a Dios en su capacidad de oír, a la que pudiéramos llamar unioyente, así como decimos. Dios siempre está pendiente. Ahora que Él conforme su voluntad y no la nuestra. Déjeme decirle que un día nosotros todavía no estamos esclavizados, ¿verdad? Porque hemos reconocido a nuestro Dios como el único y suficiente Salvador. Usted y yo ya salió de Egipto, pero hay mucha gente que está en Egipto todavía. Hay mucha gente que no quiere dejar el mundo aún todavía. Y gracias a Dios por usted. Éxodo 3:7 dice: y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, de modo que ningún grito o angustia o dolor o tristeza queda fuera de su alcance. Dios tiene en total y absoluto control sobre nuestras vidas. Ahora, como le digo, hay gente que busca ayuda, pero la ayuda que busca no busca la iglesia, busca ayudas allá afuera, clama, y como decimos comúnmente, va a donde no debe de ir, va a consultar donde no debe hacerlo, porque este pueblo de Israel, Dios se acordó de su pacto, pero ellos, según nuestro estudio, ellos estaban rebeldes, estaban renuentes a la voluntad de Dios. Ellos habían renegado de la fe, de modo que este pueblo era un pueblo en rebeldía, pero dice que Dios se acordó de ellos. Y cuando se acordó de ellos, dice que los reconoció. Cuando Cristo vino a este mundo, los reconoció. Los reconoció que somos su pueblo. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Las angustias llegan allá. Ahora, ¿le estaremos clamando al Señor? ¿Le estaremos diciendo al Señor? ¿O le daremos gracias también por dichas cosas? El mundo así está ahora. Se acuerda de Dios cuando está en una dificultad. Cuando todo lo tiene, todo está bien. Pero cuando hay enfermedad, cuando hay dolor, empieza el gemido, empieza la desesperación, porque pareciera que hay enfermedades, pareciera que no tienen cura. Y mientras no vengamos a un Dios humillados ante su presencia, ese dolor físico puede estar, pero espiritualmente debemos de estar seguros que Cristo, en esta actualidad, Él sigue pendiente de su pueblo. Dice la palabra en Hebreos 13:8, dice: Dios es el mismo de hoy, el de ayer y por los siglos de los siglos. Y por eso dice, no han sido, en otras palabras, desterrados, o no han sido exterminados,
porque la misericordia de Dios permanece. Dios ha tenido misericordia de sacarnos a nosotros de ese lugar llamado Egipto que representa el mundo actual. Dios tiene el control. Dice, queda fuera de su alcance cuando los extractores, siempre que en aquellos entonces mucha gente se había desviado también de seguir al Señor. Como le digo, mucha gente, quiero que lea conmigo ahí al Salmo 115. Salmo 115. Gloria a Jesús. Mucha gente en aquellos entonces o en la actualidad, hay gente que sigue viviendo esto. ¿Escuchará Dios esto que esta gente hace? Miremos. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Porque ¿qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? ¿A dónde está? Dice la palabra en el 3, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Y dice el 4, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Mucha gente ha llegado a tal grado de llegar hasta estas circunstancias, y en aquel entonces lo mismo era, ¿verdad? Porque no buscamos al Señor de todo corazón. Dice el 5, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienes, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienes, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que en ellos confía. Mucha gente sigue confiando, ¿verdad?, en otra cosa en vez de venir a Dios. Sigue siendo indiferente. Aleluya. El verso 12 dice, Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá y bendecirá la casa de Israel y bendecirá la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, pequeños y grandes. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que es capaz de perdonar todo tipo de pecado y no se vuelve a acordar. Como venimos diciendo, lo que somos indiferentes podemos ser nosotros, pero Dios siempre está ahí. Entonces, Dios siempre está ahí. Gloria a Dios. Quiero que lea conmigo Salmo 34, 17. Salmo 34, 17. Alabado sea su nombre. Dice así, claman los justos y Jehová oye y libra de todas sus angustias. Cuando el hombre se dispone en buscarle de corazón, lo encuentra. Su oración no queda sin respuesta. Su oración, oh Dios, siempre dará su respuesta. El mundo en la actualidad está rendido a Egipto. Está rendido a Egipto, está rendido al mundo, ¿verdad? Egipto representa el mundo y Faraón representa a Satanás. Mucha gente sigue confiando en Faraón y mucha gente sigue confiando en el mundo, pero los justos confiamos en el Señor. Pero los justos confiamos en el Señor. Gloria a Dios. Porque así como Él sacó a ese pueblo, dice que lo sacó con puño firme, así lo va a sacar un día de este mundo. Ya nosotros ya salimos de Egipto. La tierra prometida representa la promesa del cielo. La tierra prometida que habla el Éxodo representa que un día nosotros vamos a salir de este mundo y vamos a ir a una tierra que fluye leche y miel, que representa el cielo, pero para esto debemos de tener paciencia.
Para esto debemos de tener paciencia. Como le digo, porque a través del dolor, a través del sufrimiento, mucha gente reniega de su fe. Nosotros nos vamos a morir. Eso es normal, pero carnalmente. Es normal. Pero dice la palabra que el que confía en Jehová permanecerá para siempre. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Eso sí, debemos de ser pacientes, porque una angustia es tremenda. Una cosa es que usted esté alentado ahora y una cosa es que esté enfermo. No es lo mismo, ¿verdad? No es igual. Cuando usted está alentado va donde usted quiere, ¿verdad? Pero cuando está enfermo, otros lo llevan a donde usted no quiere ir. Así le dijo Jesús a Pedro: ahorita tú vas donde tú quieres, pero verá un día donde te llevarán donde tú no quieres. Pero debemos de darle gracias a Dios porque vivimos bajo la cobertura de Dios. Gloria. Vivimos bajo la cobertura de Dios. Quiero que se regrese un poquito al Salmo 34:4 y miremos que el Señor nunca se olvida de un corazón contrito y humillado ante su presencia. Dice el Salmo 34:4: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Oiga bien, ¿quién dice que nosotros vamos a ser avergonzados? Nosotros con Cristo somos más que vencedores. Gloria a Dios. Y el Señor le hizo una promesa a Abraham. Y Dios nunca olvida sus promesas. ¿Sabe quién olvida las promesas? Nosotros. Porque mucha gente le ha prometido al Señor que le va a servir en las buenas y en las malas. Los matrimonios, ¿verdad? En la salud y en la enfermedad, ¿verdad? En la escasez y en la abundancia. Y ahora, cuando se separa. ¡Qué tremendo! Entonces, cuando esto pasa, la gente se olvida del pacto que ha hecho con el Señor. Pero nunca el Señor se olvida cuando pacta con el hombre. Tuvieron que pasar 400 años cuando Jehová dice: yo le hice un pacto a Abraham y le hice un pacto a Isaac, y ahora debo de cumplirlo para darle paso a una profecía descrita por él mismo. Dios nunca olvida. Más cuando una persona está sujeta a su voluntad de Dios. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dice el salmista David: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Dios siempre oye, solo que su respuesta estará condicionada a su voluntad. ¿Verdad? ¿Cuántos enfermos quieren sanarse y que quieren sanarse ya? ¿Verdad? Hay enfermos que quieren sanarse ya. Pero la palabra de Dios dice que deben estar condicionadas a su voluntad y no la nuestra. Y si no es la voluntad de él sanarlo, y si no es la voluntad de él que usted viva, es porque nosotros tenemos que confiar en la voluntad de Jehová. Y no porque ya estamos o ya vamos rumbo a la tierra prometida, porque ya vamos en camino a la tierra prometida. Ahorita vamos por el desierto, ¿verdad? Hay que pasar unos 40 años por el desierto para llegar a la tierra prometida. Pero vamos en camino a la tierra prometida, y que represente esa tierra prometida que Jesús, cuando Él venga, llevará a su pueblo. Se lo llevará. Esa es la firmeza de Jehová para aquellos que le temen.
iglesia totalmente puesta en el Señor. Porque el dolor llegará hasta que Cristo venga. Usted no puede evitar que alguien muera. Eso es imposible. Usted no puede evitar que alguien se enferme, es normal. Pero dice que cuando Él venga todo esto será cancelado. Todo esto será terminado porque Él es el que tiene el control de todas las cosas. Dice que la voluntad de Él debe estar acondicionada al propósito mismo con el que Él trabaja nuestras propias vidas. Por lo tanto, puede responder diciendo no o no diciendo espera. Dios se acuerda de sus promesas. Dice, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. El estado de la angustia de su pueblo esclavizado se dice que Dios se acordó de su pacto. ¿Por qué se acordó Jehová? Por un pacto que le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y cuándo fue ese pacto? ¿Cuál fue la promesa hecha a Dios? Le había dicho a Abraham que haría de una nación tan grande como la arena del mar y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. En él serían benditas todas las naciones de la tierra. O sea que Dios se acuerda de su pacto para salvar a un pueblo que estaba oprimido, un pueblo que estaba sufriendo, y es ahora cuando también el mundo está en lo mismo. El mundo está viviendo lo mismo porque hay esclavitud. Hay esclavitud, hay dolor, pero Dios nunca se ha olvidado de eso. ¿Cumplirá Dios? Tenemos la más absoluta garantía del cumplimiento de sus promesas. Debemos entender que el acordarse de Dios aquí no equivale al olvido que es propio del ser humano. El ser humano es muy pronto para hacer promesas. El ser humano es rápido para hacer promesas, pero se olvida de ellas. Dice la palabra de Dios que Él nunca se olvida. Él nunca se olvida de las promesas que le ha hecho a su pueblo. Nunca se ha olvidado. Sería inconcebible pensar que Dios se le ha olvidado o que Dios se puede olvidar de sus promesas como lo hacemos nosotros. Como le digo, mucha gente pacta con el Señor, pero se ha olvidado de sus promesas. Pero mi Dios, su Padre, mi Padre, permanece fiel. Él permanece fiel. Y lo que le prometió a Abraham, lo va a cumplir. Ni tan siquiera Abraham, dice que Abraham, cuando salió de su parentela, no le dijo al Señor, ¿para dónde me llevas? Salió bajo su voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios que salió sin saber a dónde iba. Y viendo la promesa de lejos, aún así cumplió la voluntad de Dios. Y es eso que nosotros tenemos que tener, esa confianza en el Señor. Quiero que lea conmigo Miqueas 7. Quiero que lo lea Miqueas 7, 18. Si alguien lo tiene, me lo lee ahí. Gloria a Jesús. ¿Le alaba todavía? Alábele porque Cristo vive y permanece para siempre. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de poder. ¿Quién lo tiene? Que Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque sé
Gloria a Dios. Dice que el Señor no se olvida de qué, de su pueblo. Que Dios como tú, que perdona la maldad, o en otras palabras, Dios no es como tú, ¿verdad? Que Dios no se olvida. Dios no se olvida. Y cuando Él perdona, perdona. ¿Verdad? Cuando Dios perdona, perdona pasado, presentes y futuras. Y nunca más dice, me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más. La misericordia de Dios es tan grande que dice que no retuvo el enojo para Israel. No lo retuvo. En otras palabras, se acordó de su pacto. Que Dios no es como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Y no retuvo para siempre su enojo. Porque se deleita en misericordia. ¿En qué se deleita el Señor? En misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él tiene misericordia de nosotros. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él no se acuerda. Qué extraordinario es las promesas del Señor. Permanecen para siempre. Permanecen para siempre. Dice que Él echa los pecados a lo más profundo del mar y nunca más se acordará de nuestras iniquidades. Nuestro Dios no olvida ninguna de sus promesas, pero sí se olvida de nuestros pecados. Oiga bien, fíjese que Él se olvida de los pecados que nosotros hemos cometido, pero no se olvida de las promesas que le ha hecho al pueblo de Dios. Porque dice la palabra que lo que Él prometió lo va a cumplir. Porque Dios no puede fallar. Dios no puede mentirse a sí mismo. Él es un Dios misericordioso y lo que prometió lo va a cumplir. Dice, pero sí se olvida de nuestros pecados. Una vez confesados y perdonados, ¿dónde está Dios? Mientras sufrimos está ahí. Está viéndolos. Está viéndolos con qué actitud estamos nosotros. Como le decía hace un momento, nuestras actitudes van a ser diferentes cuando haya dolor, cuando haya enfermedad, cuando haya sufrimiento. Nuestras actitudes pueden ser diferentes, de modo que podríamos empezar a ser como el pueblo de Israel decía, Dios se olvidó de nosotros. Podríamos empezar, pero no. Dios siempre está ahí, listo para cumplir sus promesas. Ningún dolor o angustia o pena pasa sin que Él no se dé cuenta. Lo que ha prometido lo cumplirá. Lo cumplirá. Por eso, nuestra firmeza debe de estar basada en una obediencia al Señor. Debe de estar basada en la voluntad de Dios. El Dios del pacto, es verdad que muchas veces el hombre lo ha quebrantado, pero la fidelidad de Él ha sido firme en el cumplimiento de tales promesas. El hombre siempre quebranta lo que le promete a Dios, porque si el hombre no quebrantara lo que le promete al Señor en el altar, nuestras iglesias, no cabiera la gente. No cabiera ni una aguja en este lugar. Pero el hombre y la mujer han quebrantado el pacto que un día hizo en este altar. Dios no quebranta su pacto. Dios se mantiene firme. Dios es un Dios firme que permanece para siempre. Dice, el hombre lo ha quebrantado, pero la fidelidad de Él ha sido firme en el cumplimiento de tales promesas.
Este es el más poderoso pensamiento mientras pasamos por nuestros valles. Esa debe ser nuestra confianza. Váyase ahí a Salmos, capítulo 23. En el verso 4. Alabado sea el Señor, bendito su santo nombre por los siglos de los siglos. Salmo 23, 4. Dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Siempre hay momentos que hay valle de sombra o de muerte, cuando hay problemas, cuando hay angustias, cuando hay dificultades, porque el hecho de que hayamos venido a un Cristo de poder, a un Cristo poderoso, no es que no vamos a sufrir. Siempre van a haber aflicciones, siempre van a haber dificultades. Pero este texto dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y el 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuántos quieren morar por largos días? ¿Cuántos quieren morar por largos días en la casa de Jehová? Ese era el pensamiento de un varón llamado David. Y que David tuvo dificultades, que David le falló al Señor. David le falló al Señor, pero el Señor lo perdonó. Y para David fue difícil haberle fallado al Señor, pero Dios es un Dios perdonador. Y Él lo perdonó, lo limpió, y por eso dice Él en muchos de los salmos, ¿verdad? Clama el justo y el Señor le oye. Porque Dios le perdonó tan grande pecado, y a nosotros Dios nos ha perdonado nuestros pecados, y ahora somos libres para la alabanza de Jesucristo. Aleluya. Salmo 34. (17) Claman los justos y Jehová los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Usted cree que el mundo se quebranta ante el Señor? Anda buscando sus propias respuestas allá. Está enredado allá en Egipto todavía. El faraón de este mundo, que representa al diablo, lo tiene esclavizado. Busca sus propias respuestas. Y las respuestas no las tenemos nosotros. Las respuestas las tiene el Señor Todopoderoso. Él es el que las tiene. Dice: y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Y el 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Muchas, incontables. Pero en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio del valle de la muerte, Dios dice que estará ahí. Dios estará ahí. El dolor y la enfermedad, eso es inevitable, pero si Dios está ahí, o si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. ¿Quién? Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él tiene el control de todas las cosas. ¿A dónde lo vamos a ir? Donde no va a estar el Señor. ¿A dónde va a huir el hombre donde Dios no está? A cualquier lugar que vaya.
Dice el Apocalipsis que en los últimos tiempos los hombres que no aceptaron a Cristo se mantendrán debajo de las rocas para que Jesús no los halle o para que no caigan sus tormentos, ¿verdad? Pero eso es para aquellos que nunca aceptaron a Cristo, ¿verdad? Huirá la muerte para ellos, mas para nosotros está Jehová con nosotros. Salmo 139, 12. Dice: ¿a dónde me iré de su espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Oiga bien, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Dónde está Dios mientras sufrimos? Está ahí, escuchando sus gemidos. Está ahí escuchando su súplica. Ahí está Jehová. Ahí está el Señor escuchando, pendiente de lo que usted está haciendo, pendiente de que usted clama, y un día Jehová, como se acordó de aquel pueblo rebelde, un día va a decir: hoy voy por mi iglesia. Ya se cumplieron los 3 días, hoy voy por mi iglesia. Así está Israel. Israel ahora mismo está cumpliendo una profecía de los últimos tiempos. Pero dice el Señor que muy pronto, el Señor los va a libertar para siempre. Así también nosotros esperamos las promesas, porque Dios no puede fallar, porque Dios no puede mentir. Dios es un Dios que siempre ha estado ahí. Un Dios que siempre está ahí, pendiente de lo que nosotros hacemos. Gracias a Dios por usted y gracias a Dios por mí, que Dios nos ha dado la oportunidad de salir de esa esclavitud. Pero hay dolor en el mundo, hay sufrimiento. Pero depende de cada quien a quien clama o a quien busca, porque nuestro Dios, dice la palabra, que está atento a nuestras oraciones, y Él no se está olvidando. Él responderá todas nuestras inquietudes antes de que vengan. Él siempre responderá a nuestras inquietudes en su tiempo, no en nuestro tiempo, porque es la voluntad de Él y no la nuestra. Debemos de respetar la voluntad de Dios. Así está el mundo ahora, esclavizado, con dolor, con sufrimiento. Pero Dios dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Retén lo que tiene, para que ninguno tome tu broma. Nosotros vivimos bajo su promesa. Nosotros vivimos bajo su voluntad. Ya no estamos haciendo lo que el mundo hace, sino que hacemos la voluntad de un Dios poderoso. Dios nunca se olvida, ni nunca se ha olvidado de su pueblo. Como dice su palabra, en estos tiempos habrá gente donde va a empezar a renegar de su fe. Mucha gente, muchos burladores, e inclusive personas que fueron creyentes,
ahora están murmurando de una fe que un día les fue dada. Porque, como le digo, hay gente que quiere que las cosas se hagan ya. Hay gente que quiere que las cosas se hagan ya, pero tenemos que estar bajo la voluntad de Dios. Quiero que busque ahí conmigo Segunda de Pedro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primera de Pedro. Dice el versículo 3 y el 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresuradamente para la venida del día del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Y el 13, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva. Aleluya. ¿Qué pasa entonces? Debemos de estar firmes. Ese dolor va a pasar, esa enfermedad va a pasar. Un día va a ser quitado todo esto. Pero Pedro ya había dicho, ya había advertido que en estos tiempos también mucha gente empezará a renegar de su fe. En el verso 13, empezando el primer versículo, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido habladas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Como la ve, mucha gente sigue ahí. Mucho evangélico que fue evangélico no está aquí y reniega, ¿verdad? Porque quiere que el Señor quite este dolor, quiere que quite esto. Es en su tiempo y no en el tiempo de nosotros. Debemos de aprender a respetar la voluntad del Dios Todopoderoso. Así que esta noche le bendigo, ¿verdad? Gracias por su atención, póngase de pie y que el Señor sea el que tome el control de nuestras peticiones que usted está haciendo por sus hijos, peticiones que usted está haciendo por sus hermanos, ¿verdad? Y si le ha prometido al Señor, no tarde en cumplirlo, ¿verdad? Porque el Señor es un Dios poderoso y con Él todo lo podemos hacer. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar esta tarde. Gracias por la oportunidad que se nos da, ¿verdad? De predicar la palabra de Dios. Todo lo que hacemos lo hacemos para honra y gloria de Dios, porque Él es el que se merece toda honra y toda gloria. En esta hora, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad linda y maravillosa que nos das, papá, de poder estar aquí, Señor, adorando